We are going on the trip now. It's going to be rough. It's going to feel like it's going on for a long time, so it's going to be hard to stay alert. It's going to be even harder to be quiet, but you have to do both. You have to do every single thing I say, or we will not make it. Understand? Bienvenidos a Cine Aparte, gracias por darle otra vez clic al enlace. Es el primer Cine Aparte de 2019 y les doy doblemente la bienvenida. El año de estrenos, de hecho, comenzó muy bien con la llegada a salas el 1 de enero de la película Destroyer o Destrucción de Karin Kusama, que comenté para despedir el año. Hoy se estrena Suspiria, de Luca Guadagnino, que es un remake del clásico de Dario Argento. Es la película que habría elegido para comentar hoy, pero no he podido verla, no la pude ver antes del estreno, lo cual es necesario para preparar y editar estas cápsulas. Será el siguiente Cine Aparte y lo comento porque es una película muy esperada y quizá muchos se pregunten por qué no estamos hablando de ella hoy. Me pareció, sin embargo, que una alternativa interesante era hablar de un fenómeno de marketing, en tanto este factor, es decir, el marketing, incide cada vez más en el cine que se produce y en el cine que vemos. Y me estoy refiriendo a la película Bird Box, dirigida por la danesa Susanne Bier y producida por Netflix. Bird Box se estrenó en esta plataforma el 24 de diciembre y desde su primera semana se convirtió en la película más vista de entre todas las producciones originales de Netflix, con una audiencia de más de 45 millones de espectadores. Desconozco cuál es la cifra actualizada, pero creo que es irrelevante. Eso solo ya puede explicar por qué uno se puede referir a ella como un fenómeno. Casi siento que no necesito agregar que ha sido motivo de innumerables memes que a su vez han subido el número de vistas. Esto a la vez ha generado más memes y esto ha atraído a más espectadores, etcétera, etcétera. Incluso Netflix hace unos días lanzó un comunicado en el que le pedía a la gente que por favor no llevara a cabo el reto Bird Box, que consiste en hacer cosas con los ojos vendados como la protagonista porque podían lastimarse. Creo que no hay que ser muy suspicaz para saber que esto es una forma de avivar la popularidad de la película. Nada angustia más a un usuario muy activo de redes sociales que estar fuera de la conversación que se da en estas redes sociales. Así que alguien bombardeado por memes, por comentarios, por advertencias sobre Bird Box no podrá resistir la tentación de verla, de ver aquello de lo que todos hablan. Curiosamente o no, esta tentación de ver lo que está allá afuera, tentación en la que han caído millones de personas, es justamente el tema de la película. Podría ser una coincidencia, yo creo que no lo es. Los generadores de contenidos de plataformas como Netflix saben muy bien cómo insertar dentro de un producto su propia campaña de publicidad. Pero bueno, para explicarme mejor voy a aterrizar en la película misma y en los elementos que la hacen un producto, ante todo, muy, muy astuto. Bird Box pertenece al llamado género apocalíptico, el cual consiste en describir un evento que pone en riesgo la existencia de la humanidad, catástrofes naturales, plagas, zombies, una combinación de todo esto, etc. Y generalmente estas películas se narran desde el punto de vista de la o las personas que hasta ese punto han sobrevivido, pero que siguen estando en peligro. En Bird Box esta amenaza se da en la forma de criaturas invisibles para el espectador, pero visibles para los personajes. Y sucede que con el solo hecho de tener contacto visual con ellas, las personas sienten un deseo inmediato de morir. Es por lo que en un principio los medios reportan esta situación como una ola de suicidios masivos. Nosotros vamos a entrar en contacto con lo que está sucediendo a través de un personaje, una mujer embarazada llamada Mallory, encarnada, interpretada por Sandra Bullock. Generalmente las películas de este tipo, del género apocalíptico, toman casi un primer acto completo en explicar las causas, el origen de lo que está sucediendo, también un poquito para generar suspenso en el espectador. Bird Box es de las películas que yo recuerde la que menos tiempo tarda en esto. No sería un problema en sí mismo, de no ser porque en esta película en concreto se desnudan o se revelan demasiado pronto las intenciones de ser simplemente un juego de obstáculos adictivo, pero un juego de obstáculos. Antes incluso de plantear la tragedia, Bird Box impone las restricciones a las que se van a enfrentar eventualmente los sobrevivientes. La primera secuencia es un close-up de Sandra Bullock hablando a la cámara, es decir, a nosotros, aunque en realidad después se ve que está hablando un par de niños, y les explica, o nos explica, que pase lo que pase, y que escuchen lo que escuchen, o escuchemos lo que escuchemos, no hay que quitarse esta venda de los ojos. Les explica que tienen frente a ellos una travesía larga sobre un botecito que habrá de llevarlos a lo largo de un río,
En el caso de nosotros, bueno, tenemos enfrente una película de más de 2 horas. Bird Box se cuenta a través de 2 líneas temporales que se van alternando. La primera línea es esta travesía en barco de una mujer, 2 niños y una cajita con unos pájaros, ya se enterarán por qué, son los pájaros que dan nombre a la película. Y la otra línea de tiempo es una serie de eventos que ocurren 5 años antes de que se encuentran estos personajes en el barco y que es lo que explica por qué han llegado a esa situación extrema. El problema con esta estructura es que de inmediato nos hace ver que los personajes que participan en la segunda línea de tiempo van a desaparecer uno por uno. Esto se deduce de inmediato. Yo no tengo problema con los spoilers, pero mucha gente sí los tiene. Yo no tengo problema con los spoilers porque considero que una película se compone de más elementos, de una atmósfera, de un tono y de personajes que en sí mismos narran una historia paralela a la que está narrando la película. El problema con Bird Box es que ninguno de estos elementos, ni el tono, ni la atmósfera, ni los personajes, tiene un peso significativo. Los personajes, por ejemplo, son prescindibles, a pesar de que se les impone la función de enseñar algo a la protagonista, de enseñarle que la maternidad es algo deseable, porque ella en un principio no lo considera así, de enseñarle que hay que tener esperanza, de enseñarle que ella misma posee un tipo de fortaleza que no conoce, y esto da lugar, en mi opinión, a lo que es el segundo anzuelo de la película. El primer anzuelo de la película es esta serie de retos y obstáculos que siempre son una fórmula narrativa probada para tener atentos a los espectadores, pero el segundo anzuelo consiste en disfrazar este primer anzuelo de supuestos subtextos, de supuestos mensajes profundos. La propia Susanne Bier ha dicho en entrevistas que se niega a revelar el significado de la película, pues sí, porque si lo revela, de haber alguno, en ese momento cancelaría la oleada de memes y de ensayos que explican el verdadero significado de la película y que sirven de publicidad gratuita para la misma. No he mencionado la filmografía previa de Susanne Bier, porque creo que esta no es una película propiamente de Susanne Bier. Esta es una directora que formó parte del movimiento Dogma, en el que participó Lars von Trier, ustedes sabrán cuál es el movimiento, y que en sus primeros años hizo buenas películas, quizá ya después no tanto, y sin embargo ella misma ha dicho que ni siquiera sabía que esta película estaba basada en un libro, que ella se enteró del libro una vez que tuvo en sus manos el guión, un guión que a la vez le fue dado, y esto más o menos les da a ustedes idea de cómo se armó este producto. Concluyo retomando lo que dije al principio. Bird Box es un muy astuto fenómeno de marketing y es un buen producto de entretenimiento sin duda, y no tiene ningún sentido satanizarlo. Por otro lado, no estorba estar conscientes del poder que tienen ciertas estrategias para acaparar la conversación y para hacer que ciertas películas sean mucho más comentadas, no necesariamente las mejores películas. En lo que a mí respecta, doy vuelta a la página Bird Box y los invito la siguiente semana a la próxima entrega de Cine Aparte. Ojalá me acompañen.